Bienvenido a una sesión más de tu canal Conociendo mis Derechos, auspiciado por el estudio jurídico Lex Abogados y Asociados. Bien amigos, como ustedes ya han visto, en nuestros primeros videos hemos hablado acerca de cómo solicitar y fijar una pensión de alimentos en un proceso judicial. Muchos me preguntaban a raíz de esos videos si se podría fijar una pensión de alimentos sin recurrir a un proceso judicial. Efectivamente que sí, lo podemos hacer a través de una conciliación extrajudicial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un proceso judicial y una conciliación extrajudicial? En un proceso judicial se recurre porque no se llega a un acuerdo entre las partes. Entonces, el quien va a fijar una pensión va a ser obligatoriamente un juez. Sin embargo, en una conciliación extrajudicial, se va a recurrir a un centro de conciliación donde un conciliador va a ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo para fijar la pensión de alimentos. A la pregunta, ¿y a dónde se puede recurrir para realizar una conciliación extrajudicial? Bueno, se recurre a la DEMUNA, que es pública del Estado y es gratuita. O también, si tienes economía, se puede recurrir a un centro de conciliación extrajudicial particular. ¿Cómo se desarrolla una conciliación extrajudicial? Una conciliación extrajudicial se desarrolla a solicitud de ambas partes o también a solicitud de una sola parte. A ver, les voy a poner los siguientes ejemplos para hacer entendible mi explicación. A ver, tenemos María y Pedro y tienen a su hijo que se llama Pedrito. María quiere solicitar una pensión alimenticia a Pedro con respecto de Pedrito. A ver, en este caso, María y Pedro ya tienen un acuerdo previo. María solicitó 400 soles y Pedro solicitó 300, pero en un acuerdo previo, en coordinación de ambos, se llega al monto de 350. Entonces decidieron hacer la conciliación. Ellos se acercan a la DEMUNA, en donde les va a atender el conciliador y les va a hacer rellenar un formulario. Ojo que siempre tienen que llevar el acta de nacimiento en original de Pedrito y sus copias de sus DNIs de ambos. Entonces, al rellenar, ya el conciliador puede realizar en el mismo acto, se puede llevar a cabo la conciliación o también les puede programar para un siguiente día. Ya va a depender del tiempo del conciliador. Ese es en el primer caso, cuando ambas partes recurren a una conciliación extrajudicial. También se puede dar el caso de que solo una de las partes pueda recurrir a un centro de conciliación. En el mismo ejemplo, bueno, imaginemos que María y Pedro, en este caso, no tienen un acuerdo previo. María solicita una pensión de 600 soles. Pedro, por su economía, por su trabajo, solamente quiere pasar 200 soles. Entonces, entre ambos no hay un acuerdo. Entonces, María recurre por voluntad propia al centro de conciliación antes de iniciar un proceso judicial. Porque un proceso judicial, como sabemos, es un poco caro y nos va a tomar un tiempo. Entonces, María recurre al centro de conciliación y la conciliadora le hace rellenar el formulario. En ese formulario, María tiene que poner sus datos y también los datos de Pedro, como sus nombres, apellidos y su domicilio. ¿Para qué? Para que éste sea notificado por el conciliador y le van a programar una fecha de audiencia en la que tendrán que recurrir y llevar a cabo la conciliación. No olvidemos que en ambos supuestos, si van las dos partes o si va uno solo, tienen que llevar siempre su copia de su DNI y su acta de nacimiento del menor, es decir, en este ejemplo de Pedrito, en original. Eso lo pueden sacar en el RENIEC. Bien, una vez llevada a cabo la audiencia de conciliación, recomendamos los siguientes puntos que se fijen en la pensión de alimentos. En primer lugar, que se fije en un monto determinado.
Es decir, que se fije, por ejemplo, 300, 400, 350 soles. Va a depender de qué monto llegan en el acuerdo. Segundo, indicar la fecha exacta de pago. Es decir, por ejemplo, 30 de cada mes o 25 de cada mes. En el supuesto, en el ejemplo que hemos dado, si ponemos 25 de cada mes, su primera cuota de Pedro hacia María sería este 25 de abril. Y la segunda, mayo, junio y así sucesivamente. Y por último, también recomendamos que se indique el número de cuenta bancaria del solicitante. En el ejemplo dado, el de María. Es recomendable siempre que antes de recurrir o de acercarnos a un centro de conciliación, la persona que va a solicitar la pensión de alimentos tenga una cuenta bancaria. Una vez realizada la audiencia, ambas partes llegando al acuerdo, estos acuerdos serán transcritos en un documento al que llamamos acta de conciliación. Este documento es muy importante porque tiene el mismo valor de una sentencia. Entonces, cuando nosotros terminemos nuestra audiencia de conciliación, el conciliador les va a entregar a cada uno de ustedes este documento, este acta de conciliación. Entonces, muchos me preguntaban, doctor, ¿qué pasa que si alguna de las partes no cumple con lo acordado en este documento? Bueno, lo que va a pasar es que la persona que se siente perjudicada lo tiene que demandar, hacer un proceso judicial con este documento. A ver, para que entienda, en el ejemplo, imaginemos que Pedro y María llegaron a un acuerdo, a una pensión de alimentos que Pedro va a pasar de 350 soles. Pasaron 2 meses y efectivamente Pedro no ha pagado con lo acordado. Entonces lo que tiene que hacer María es, con ese documento, con ese acta de conciliación, tendrá que iniciar un pequeño proceso judicial a Pedro. Ese proceso lo llamamos comúnmente como proceso de ejecución de acta de conciliación. Finalmente, recomiendo a ambas partes, el que solicita la pensión como el obligado a pasar la pensión de alimentos, que siempre lleguen a un acuerdo previo. En muchas ocasiones, bueno, he tenido experiencias donde la demandante solicita montos excesivos, montos como 800, 900, 1000 soles, sabiendo que el obligado a pasar la pensión alimenticia, en este caso, en el ejemplo dado, Pedro, tiene un trabajo de albañil, de chofer, que su sueldo es un aproximado de 1000 soles. Entonces, hay que ponernos a pensar que cuando solicitamos montos excesivos, sí o sí tenemos que llegar a un proceso judicial. Ahora, también a las personas que se encuentran obligados a pasar la pensión alimenticia, debemos ser conscientes de cuánto ganamos y, según a eso, pasar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque también he visto casos donde los obligados, los demandados en este caso, quieren pagar solo la suma de 100 soles, 200 soles, sumas que quizás en esta época no son significantes, ¿no? Porque el costo de vida es muy caro. Entonces, pónganse a pensar ambas partes y siempre es recomendable llegar a una conciliación. ¿Por qué? Porque en una vía judicial, es decir, en un proceso judicial, tienen que pagar los honorarios del abogado y asimismo el proceso es muy largo, que les va a tomar un aproximado, no les estoy diciendo que eso va a ser de 6 a 8 meses, ¿no? Porque nuestro sistema judicial es muy deficiente, es muy lento. Por eso es que los procesos toman su tiempo. Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que la información compartida haya sido de ayuda para ustedes. Bueno, asimismo, he recibido algunas consultas de nuestros seguidores y me entenderán que por este medio me es difícil absolverlos en su totalidad las consultas. Por ello, al final del video les voy a dejar nuestra dirección y los números de teléfono con quien contactarse.
y una vez levantada la cuarentena, poder absolverlos con paciencia en nuestras oficinas. Bueno amigos, no se olvide de compartir este video, darle un like y suscribirse a nuestro canal. Estamos como Lex Abogados y Asociados. Será hasta la siguiente oportunidad.